A este tercer simposio venezolano de recursos hídricos, les presento este trabajo titulado Calibración y validación de modelos para estimar los parámetros hidráulicos de un acuífero confinado en una región tropical. Mi nombre es Gerardo Huguet y aquí comparto la autoría con Adriana Márquez, Edilberto Guevara, Sergio Pérez, Eduardo Burós, todos miembros del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo. En este trabajo, pues nos ocupamos de un tema que en algunas partes del mundo es de vida o muerte, que es sobre las aguas subterráneas. Claro, no con esta gravedad que se observa en esta foto, pero lo que aquí muestran es un pozo, aparentemente un pozo poco profundo, excavado en una zona de la India, en donde se aglomeran muchísimas personas tratando de por lo menos sacar algunos pequeños recipientes de agua de ahí. Bueno, entonces sabemos que el tema de las aguas subterráneas realmente puede tener aspectos en algunos países que son muy críticos. En este caso, el área de estudio se refiere al acuífero del río San Diego. Entonces, el río se llama San Diego Los Guayos, en la región donde queda ubicado, que es en el estado Carabobo de la República Bolivariana de Venezuela. Coincide en gran parte con lo que es el límite político del municipio San Diego. Este trabajo también está basado en un trabajo publicado previamente en la revista Daina que se menciona aquí. Y aquí quiero empezar con algunos conceptos fundamentales, cosas básicas. Por ejemplo, lo que es en el caso de los acuíferos, lo que se considera permeabilidad o la conductividad hidráulica, denominado con la letra K, K mayúscula. De hecho, está acá lo que es la constante de proporcionalidad que existe entre el caudal por unidad de área y el gradiente hidráulico, que es el que permite que exista un flujo de agua a través de un medio que es permeable. Entonces, este valor de K vendría dado en unidades de metro cúbico por día por metro cuadrado. Es fundamental y se relaciona con todo lo que son la permeabilidad de los acuíferos, del movimiento del agua en ellos. También tenemos este parámetro de la transmisividad y no es más que tomar los valores de la conductividad hidráulica y multiplicarlos por el espesor que se haya determinado del estrato acuífero en el cual queremos ver cuál es esa transmisividad. Simplemente se multiplica. Por ejemplo, aquí en la figura que está a la derecha se puede ver que con un acuífero que tiene una permeabilidad de 30 metros por día o de 30 metros cúbicos por metro cuadrado por día, si el espesor es de 5 metros, simplemente pues obtenemos una transmisividad de 150 metros cuadrados por día. Aquí hay algunos valores referenciales tomados de una fuente y donde se puede ver que transmisividades de menos de 10 metros por día se consideran muy bajas. Generalmente nosotros vamos a ver más adelante que encontramos transmisividades que están más hacia el rango de las que son bajas, de 10 a 100 metros por día. El otro parámetro que me interesa introducir aquí es el de coeficiente de almacenamiento. Realmente es un parámetro apropiado para medir la producción de agua en acuíferos confinados. Coeficiente de almacenamiento
al cual se le da la letra S mayúscula, consiste en dividir en un caso de que haya una extracción de agua de un acuífero, es dividir el volumen de agua liberado entre el volumen total que ha bajado la superficie piezométrica, el nivel piezométrico que muestra ese acuífero. La figura muestra es el caso de lo que sería un acuífero confinado. En un acuífero confinado, el nivel piezométrico no corresponde a su parte superior. En los acuíferos libres sí correspondería hasta donde llega el nivel de saturación, pero un acuífero confinado se consigue normalmente que hay una presión mayor a la atmosférica y por lo tanto algún piezómetro que esté en el acuífero muestra un nivel mayor que lo que es el límite superior del acuífero. En todo caso, bueno, aquí se menciona que en acuíferos confinados se puede conseguir este coeficiente de almacenamiento con valores típicos de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Es un número adimensional. Tenemos entonces, en cuanto a lo que se va ahora a presentar también, es el caso ya de cuando los acuíferos se estudian con extracción de agua mediante pozos profundos. El comportamiento de ese flujo que hay hacia el pozo, que es un flujo radial, el descenso que tiene el nivel piezométrico de el agua en el acuífero, se ha estudiado mucho la hidráulica de la fuente subterránea porque a la final lo que se necesita es que haya un estudio del comportamiento de los caudales que se extraen y se puedan predecir y se pueda estimar inclusive esos caudales. Entonces, al analizar esta hidráulica, se va a trabajar con los parámetros de caudal, el descenso del agua, niveles de descenso debido al abatimiento, el gradiente hidráulico, la conductividad hidráulica, la transmisividad. Estos parámetros se fueron utilizados por el método de Theiss, el cual es válido para acuíferos confinados cuando se extrae el agua en un régimen no permanente, donde hay un descenso a través del tiempo del nivel del agua. Aquí se presenta la expresión. Abatimiento sería, aquí se llaman H, que son las profundidades, y se tiene también lo que es la función del pozo, que es W de U. Se puede despejar de la expresión, se puede despejar la transmisividad y queda que la transmisividad es función del caudal y de la función de pozo. Aquí tenemos algunos entonces valores típicos de transmisividad. Ok. Luego tenemos que para la calibración que se desea realizar o que se ha realizado mediante este estudio, se convierten las ecuaciones uno y 2 en estas ecuaciones 3 y 4, en donde entonces el parámetro que se tenía aquí afuera de la ecuación, la A, se sustituye con una letra A que equivale a lo que era la función de pozo. En la ecuación 3 se va a colocar simplemente el término A. Y en la ecuación 2 se va a colocar esta letra B para sustituir entonces esas variables.
Luego se obtienen estos resultados también de lo que fue la investigación de campo en cuanto a eh, los estudios que se tienen, los parámetros que se tienen registrados de las excavaciones de pozos profundos en el área de este acuífero de San Diego. Se muestran aquí algunos valores del espesor saturado, la profundidad de estratos permeables, la porosidad efectiva, la permeabilidad y simplemente con los resultados que se obtuvieron se hicieron estos diagramas de estadísticas con la frecuencia, con los rangos donde ellos más se consiguen. En esta lámina lo que se tiene es una tabla de resumen según el método de clasificación de suelos, de las litologías que se encontraron en una serie de pozos que están documentados en los registros del Ministerio de Ecosocialismo. Entonces aquí está para diferentes profundidades las litologías que se fueron encontrando y de ahí es de donde se ha deducido por la interpretación de estos tipos de suelo que hay, debido a que se alternan estratos que son de materiales arcillosos, limos con arcillas y eso, se alterna con estratos más bien arenosos o con gravas, se ve que hay entonces una serie de estratos que pueden ser acuíferos, pero que están confinados por capas impermeables. Esto es parte de los registros obtenidos en esta lámina. Luego aquí se muestran gráficas de lo que fue en el trabajo y se señalan los resultados de varias pruebas de bombeo donde se registraron los niveles de agua. Igualmente aquí, las pruebas, aquí llegan hasta la prueba número 20 mostrando las variaciones de los niveles de agua registrados durante las pruebas de bombeo. Al obtener por el método de TACE valor de transmisividad según los resultados de esas pruebas de bombeo, aquí tenemos entonces los resultados en cuanto a frecuencia para transmisividades de menos de 100 metros cuadrados por día. La mayoría de los resultados son en ese rango de menos de 100 metros cuadrados por día. Se obtiene un 85% de los valores obtenidos de transmisividad. Luego se tiene el resto de de los valores están en otros valores de transmisividad, pero la gran mayoría está en ese orden. Las transmisividades de menos de 100 metros por día se consideran bajas según las fuentes. El coeficiente de almacenamiento, la gran mayoría de los valores encontrados están en este rango, es sumamente bajo, es de menos de 10 a la menos 5 aproximadamente. Son valores sumamente bajos, o sea que son acuíferos que se resisten a liberar el agua cuando se hace extracción de ella. Eh, Aquí tenemos, pues cuando se tienen, dependiendo, esta es una referencia, se tienen acuíferos libres, el valor del coeficiente de almacenamiento puede ser del orden de 2 a 10, a 6, perdón, por 10 a la menos 2, pero en este caso de acuíferos confinados estamos hablando de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 valores de coeficiente de almacenamiento. Y aquí se muestra en esta tabla algunos valores máximos y mínimos de lo que fue las pruebas de caudal, valores encontrados del nivel del agua. Luego se hace la calibración de la ecuación 3, que es donde se sustituyó el- la función de pozo, y aquí se obtiene una serie de parámetros estadísticos.
Se observa entonces esta correlación entre el abatimiento, la diferencia entre H0 y HS estimado, y el abatimiento observado. Para la ecuación 4, aquí tenemos también lo que arroja la estadística de lo que son los parámetros de la ecuación 4. Y aquí vemos entonces cómo es la correlación entre la transmisividad estimada y la transmisividad observada. Se muestra entonces que en la etapa de calibración se tomaron 8 datos y se obtienen estos valores de error absoluto medio y de error medio. Y en la validación se obtienen estos resultados, valores de error absoluto de error de 32,52. Para la calibración y validación de la ecuación 4, se obtienen estos resultados. Con 5 datos, error absoluto medio de 2,83 y para la validación con una cantidad de 15 datos, errores absolutos medios de 61,71 en este caso. Bueno, al final entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que los valores de transmisividad que estaban por debajo de 100 metros por día, en este caso aquí más preciso de 0,77, tuvieron una frecuencia del 85%, y los valores de coeficiente de almacenamiento se encontraron valores del orden ya de 10 a la -5, y fueron los que tuvieron mayor frecuencia en todas las pruebas realizadas. Se calibró y validó la modificación del modelo TACE para acuíferos confinados, encontrándose ajustes que fueron bastante satisfactorios para la predicción de los parámetros S y T. Los modelos propuestos tuvieron coeficientes de terminación con una magnitud del 75 y 85%, de modo que esas relaciones entre el abatimiento como función de caudal y transmisividad como función del coeficiente de almacenamiento fueron descritas adecuadamente por las fórmulas propuestas. La etapa de validación demostró que se puede lograr una mejora de los modelos aumentando el número de pruebas de bombeo de flujo variable realizadas en el acuífero de San Diego. Esto es todo lo que les deseaba mostrar. Bueno, muchas gracias.